Saludos a todos y a todas, compañeras y compañeros de guerra. Bienvenidos una vez a mi espacio, a Política Mundial. Si eres nuevo escuchando este pequeño podcast, quiero comentarte que este es un sitio que he creado para hablar un poco de relaciones internacionales y otros asuntos que son importantes en el escenario internacional. Bueno, lo que quiero hablarte el día de hoy es referente a esta noticia que ha circulado en la internet, que habla acerca del desabasto generalizado de los productos básicos. El desabasto generalizado a nivel mundial. Como tú sabes, el escenario internacional pues es muy cambiante debido a la naturaleza misma de los actores, la beligerancia que existe, las causas que engloban la lucha eterna por obtener el poder. Sin embargo, lo que puede explicar las razones del desabasto tienen que ver con lo que ha acontecido en años anteriores. Por ejemplo, la inflación generalizada a nivel mundial, afectaciones a las cadenas de suministros derivados de muchos conflictos que van desde problemáticas en los puertos, los piratas, las temáticas relacionadas con las tensiones que existen entre China y Estados Unidos y a veces todo lo que puede surgir en algunos puertos, en estos que le llaman checkpoints, que son cuellos de botella, donde pasan todas las mercancías que se necesitan a nivel mundial, y al menos parte de lo que explica, no todo, las razones del incremento en el precio de los alimentos en esta actualidad tiene que ver mucho con la guerra que existe entre Rusia y Ucrania derivado de la invasión a su territorio, a la invasión al territorio ucraniano. Por ejemplo, se ha hablado mucho de que ambos países, Rusia y Ucrania, pues producen gran parte de los alimentos que se consumen a nivel mundial. Sin embargo, esta cuestión de la guerra solamente viene siendo, desde mi punto muy particular de vista, una problemática que ya se tenía desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, relacionado con la cadena de los suministros, el alza generalizada de los precios derivados del incremento de las gasolinas, el petróleo, de todos los hidrocarburos. Algunas razones que están explicando tanto el desabasto como el incremento generalizado de los precios en esta actualidad tienen que ver con ya el alza generalizada de los precios que existe desde hace ya un buen tiempo, que se han venido a recrudecer con la guerra. También está el encarecimiento del precio del petróleo, las gasolinas y el gas, derivados de muchos conflictos que han sucedido a nivel mundial. Y también como último punto está el impacto de la guerra en Ucrania en la afectación del precio de los energéticos y de las materias primas. Todo esto, como bien te habíamos mencionado, hace que las empresas que necesitan ciertos insumos para la producción de alimentos, para la producción incluso de químicos necesarios para la agricultura, pues no se obtengan. Y también hay que decirlo que la guerra y demás conflictos sociales e internacionales está afectando gravemente a la cadena de suministros, que probablemente dentro de los próximos meses o años se vea el peor escenario relacionado con la cadena de suministro. Y también hay que decirlo que no solamente los alimentos son los que han empezado a incrementar en el precio, existe también el vidrio, el aluminio, otro tipo de materias primas también, que va a generar un caos en los precios probablemente en lo que va del año. La otra situación es que en el caso de la guerra de Ucrania, y digo en el caso de la guerra de Ucrania de manera muy particular, está esta noticia donde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acusaba, por ejemplo, a Moscú, cosa que toda la prensa hace, de estar convirtiendo el suministro de alimentos en una especie de arma más de guerra en Ucrania, mediante el bloqueo de los alimentos en el puerto de Odessa y el supuesto, y digo supuesto, de robo de los granos ucranianos, granos que necesita todo el mundo para subsistir. Digo esto de que todo el mundo ve a Moscú como el enemigo de todo este cuento, es que hay que decirlo, también existe mucha manipulación dentro de los medios de comunicación para hacer ver a Oriente como el enemigo público número uno. Sin embargo, aquí me gustaría que fueras un poco más analítico,
que veas más allá de la situación actual, de lo que dicen los medios, ya que algunos otros medios que no son tan oficialistas, que son medios independientes, han hablado de que gran parte del conflicto que existe entre Rusia y Ucrania tiene que ver con el establecimiento de armas biológicas que existen ahí, los laboratorios y demás. Solamente te lo dejo ahí como información y ya tú, si quieres, puedes investigar un poco más. Lo que es cierto es que, bueno, el conflicto de Ucrania, como cualquier otro tipo de guerra que ha existido en el mundo, ha afectado mucho la dinámica de la logística de los productos y de los suministros, y también el abastecimiento de los mercados en la región del Mar Negro y también a nivel internacional, sobre todo el Mar Negro, ya que es una ruta clave para el comercio internacional. Es clave para el trigo que necesitan muchos países, cereales que se necesita para el ganado, productos derivados del girasol, y todos estos que te estoy mencionando son los que actualmente están presentando desabastos en mercados internacionales, sobre todo en mercados de Oriente Medio y el norte de África. Y debido al riesgo de escasez de alimentos que existe, pues varios países que en otro tiempo hubieran tenido la capacidad de suministrar alimentos sin problema al mundo, han puesto algunas restricciones a la exportación de los alimentos debido al miedo que existe de que en el futuro pues no haya la suficiente cantidad de alimentos para hacer frente a las crisis. Por ejemplo, en el caso de la India está un país donde ellos han reprimido, han hecho restricciones a la exportación de alimentos para que quede solamente para ellos debido a la supuesta crisis que se puede presentar en el futuro, y en otros debido a problemas climáticos que creo que tú y yo ya conocemos que podrían generar desabasto de alimentos en el futuro. Algunas señales que nos pueden indicar que empieza a existir escasez o desabasto son cuando el precio de la leche, el pan, el atún, los granos, el aceite comestible comienzan a subir de precio. Aquí en México, que es mi país, ya se empiezan a ver estos efectos en la leche, el pan, el atún, como te he mencionado, el agua embotellada, el papel higiénico y hasta en la cerveza, que no es importante para la subsistencia, pero se puede ver el incremento ahí. Este aumento generalizado de los precios y de escasez probablemente, y de acuerdo a las noticias que circulan aquí en México, hablo de este país, se puedan ver en meses como julio, agosto o septiembre. Y de hecho aquí en México los productos que le pegan mucho al bolsillo si es que estos incrementan de precio son productos de la canasta básica que todo el mundo necesita. Por ejemplo, en algunos aguacates, la cebolla, los chiles, que México consume mucho producto picante, aceites comestibles, jabones, las harinas, el maíz, etcétera. Este aumento generalizado no solamente está presente en México, ya en algunos otros países se está viendo esa posibilidad de que en un futuro pues el escenario se complique. Ya por ejemplo en Sri Lanka la crisis de alimentos básicos como los que te he mencionado, medicamentos y la gasolina, ha hecho que el gobierno vea la posibilidad de que en un futuro no muy lejano se otorgue pues un día libre a las personas, un día libre de trabajo, para que esos trabajadores del gobierno puedan cultivar alimentos en los patios traseros de sus casas, en un intento por prevenir la escasez futura de alimentos que se supone y se prevé que puede llegar. Asimismo, los lugares donde los precios de los alimentos, el alza generalizada, la inflación y demás pueda traer efectos muy negativos para los países o las regiones, vienen siendo pues África, Asia y Oriente Medio, donde por cierto, si no se alimenta la población, este descontento, estas problemáticas del alza de los precios puede atraer un conflicto social que desencadene pues la caída de un gobierno, tal y como sucedió en la primavera árabe en el Magreb y Oriente Medio. Y al menos algunos países, ya dándote un poquito más de información,
que puedan caer en riesgo alimentario estarían Argelia, Túnez, Bosnia, Herzegovina, Egipto, Jordania, Líbano, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Turquía, Sri Lanka, que te he mencionado, y algunos otros que no son tan conocidos pero que figuran mucho en esta lista. Estaría Rumania, Bahrein y Kazajistán. Creo que el punto más importante aquí de preocupación es todo África, el África subsahariana, ya que todo este conjunto de países que conforman el África subsahariana pues importa el 85% del trigo que consumen. Y bueno, ahí te dejo algunos datos, y cosa que no he mencionado es la tensión que existe entre China y Estados Unidos por el país de Taiwán, que si se genera un conflicto internacional vendría a recrudecer lo que ya estamos viviendo, y entonces creo que sí se vería esto de la Tercera Guerra Mundial en un escenario hipotético, por cierto. Espero te encuentres bien y nos vemos en el siguiente episodio. Suscríbete si te gusta.